Muy buenas a todos compañeros inversionistas, les traigo un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a platicar acerca de la caída del primer banco importante. Vamos a comentar cuáles son las causas, qué fue lo que pasó obviamente y cuáles son las consecuencias y posibles ramificaciones de todo lo que está sucediendo. Muchos comparan esta caída, entre comillas, de este banco con lo que sucedió o lo que empezó a suceder con Lehman Brothers en el 2008. Vamos a platicar cuáles son las similitudes, cuáles son algunas diferencias y por qué puede o no ser un escenario parecido. Antes de comenzar, como siempre, si les gusta el contenido y quieren aprender más contenido acerca de finanzas, pueden suscribirse al canal y si ya están suscritos pueden apoyar como siempre con un like. Comencemos. Bueno, antes de comenzar y explicar qué sucedió, tenemos que ver quién fue el actor principal o quién fue el banco, ¿no? Y el banco que tuvo esta problemática es conocido como el Silicon Valley Bank, ¿no? Y como su nombre lo dice, básicamente se dedica a financiar a empresas startup tecnológicas, ¿no? Entonces, en otras palabras, es un banco que se especializa o cuyo niche son las empresas tecnológicas que están comenzando, que son startups y que necesitan algún tipo de financiamiento para poder crecer, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué tan grande es el banco? Pues el banco al día de ayer manejaba 212 billones de activos, obviamente hablando en dólares. Para que tengan una idea de qué tan grande o qué tan pequeño es, en sí es grande, pero a lo mejor no es tan grande como por ejemplo un JP Morgan, que un JP Morgan ya es un banco todavía mucho, mucho más grande y estaríamos hablando de que es 10 veces más grande que este Silicon Valley, ¿no? Entonces, sí, digo, 10, bueno, es un décimo de JP Morgan, sí, pero sigue siendo un banco grande, ¿no? Podemos decir que es un banco mediano, a lo mejor no llega a ser tan grande como un Goldman Sachs, JP Morgan, pero sigue siendo un banco importante, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió, no? Lo primero que sucede es que dan un anuncio en el cual liquidan de manera sorpresiva, obviamente, 21 billones de dólares de su portafolio, ¿no? Perdiendo obviamente 1.8 billones de dólares en este trimestre, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el portafolio de activos que manejan, de los 212 billones, 21 billones los tuvieron que liquidar a precios de mercado para poder tener liquidez. Entonces, para empezar aquí vemos la primera problemática, ¿no? Que nos está diciendo, oye, ¿sabes qué? Este banco ya no tiene liquidez y se está viendo obligado a liquidar su portafolio para poder sobrevivir, ¿no? Sin embargo, esto no es lo preocupante. Lo más preocupante es el segundo punto, que además de esto, aquí está mal escrito, pero bueno, ellos levantaron capital por 1.5 billones de dólares vendiendo acciones y 500 millones de dólares en acciones preferentes convertibles, que es otro tipo de instrumento financiero, ¿no? Aquí lo interesante es que normalmente cuando un banco va a levantar capital, lo hace de manera con tiempo, ¿no? O sea, lo anuncia y dices que vamos a levantar en 2 o 3 meses tantos, etcétera, ¿no? Aquí no, aquí es que estamos en una emergencia, básicamente lo que están diciendo, y tuvimos que levantar 1.5 billones de dólares, más los 500, o sea, casi 2 billones de dólares, más, además de eso, tuvimos que vender 21 billones de nuestro portafolio solo para poder mantenernos líquidos, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo que platicamos, ¿no? En general, cuando un banco levante capital de manera tan sorpresiva, pues eso es una mala señal, ¿no? Sin embargo, pues es peor la razón por la que levantaron, que esto es lo importante, ¿no? Porque ellos tienen que dar una razón. Y la razón por la que dan que están levantando este capital es porque sus clientes están sacando dinero de manera significativa, ¿no? Lo cual es todavía más preocupante. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son sus clientes? Son las startups tecnológicas. Uno de los sectores que se ha visto más afectado por esta crisis financiera. Ahorita vamos a platicar un poco de qué es lo que ha sucedido. Y obviamente, conforme han subido, que acá lo tenemos, conforme han subido las tasas de interés, el sector Venture Capital, que es uno de los principales sectores que se dedica a financiar este tipo de empresas startup, disminuyó todo lo que invierte en un 35% el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que las empresas tienen menos financiamiento disponible. Y obviamente, si tú eres una empresa que, si eres una startup tecnológica, 100% de probabilidad que estés perdiendo dinero y no tienes acceso a capital, pues te ves obligado a utilizar el efectivo que tengas, ¿no? Y para utilizar ese efectivo lo tienes que ir sacando del banco, que fue lo que ha estado sucediendo. Ahora, hay que entender que esto puede suceder con cualquier banco, ¿no? Digo aquí un paréntesis sobre esta situación, pero hay que recordar que los bancos no tienen el dinero. O sea, si tú pues, depositas tu dinero, no es que tengan tu dinero asentado en una bóveda guardado para que cuando tú vayas lo saques, ¿no? Ese dinero lo prestan, etcétera, lo van moviendo el capital. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Por ejemplo, si nosotros, todos los mexicanos, por poner un ejemplo, nos pusiéramos de acuerdo el día de mañana para ir a cualquier banco a sacar todo nuestro dinero al mismo tiempo, el banco se vería en la quiebra, ¿no? No podría, no tendría toda esa liquidez
para que pase esto, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando hay unas crisis financieras, que hay tanto miedo o que por X o por Y razones los clientes de esta empresa, en este caso de este banco, se ven obligados todos al mismo tiempo a sacar el dinero. Esto genera, obviamente, que el banco se quede sin liquidez, independientemente de los activos que tengan, pues si no tienes liquidez no puedes sobrevivir, ¿no? El flujo efectivo al fin y al cabo es el oxígeno de una empresa. Si no tienes flujo efectivo no puedes respirar como empresa, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está pasando. Ahora, vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero antes le quiero decir algo. Aquí hay una pequeña diferencia con Lehman Brothers, muy pequeña, pero sí es una diferencia. La diferencia es que este banco está sumamente enfocado en un nicho muy específico que son las startups tecnológicas, ¿no? Entonces, aquí quiero llegar con esto, que puede ser o existe la posibilidad de que el riesgo esté hasta cierto punto contenido, ¿no? Que no se tenga que esparcir, que no haya ese riesgo de contagio. Pero bueno, eso vamos a platicar un poco más adelante, qué es lo que puede generar el contagio y qué es lo que no, qué es lo que puede ser que a lo mejor no suceda. Pero bueno, esta es de que es una situación sumamente importante y hay que prestar atención. Sí, definitivamente. ¿Cómo reacciona el mercado ante esto? Si vemos el precio de las acciones de este banco, se desmoronó un 60%. Imagínate tú esto, un 60% en un día, más de la mitad de su valor lo perdió en un día. Para que tengan una idea del miedo que tienen los inversionistas por lo que han estado oyendo. Y además de esto, si esto no fue suficiente, después de el after hours, que es después de que cierra el mercado, cayó otro 22% básicamente, ¿no? Entonces es una brutalidad lo que está pasando, el mercado no le está gustando nada y se está dando cuenta de que puede ser una situación de que de verdad el banco se quede sin liquidez y se tenga que declarar en quiebra, ¿no? Ahora eso va a tener muchas repercusiones para otro tipo de empresas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Sin embargo, sumamente preocupante lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo reacciona el día viernes, a ver cómo reacciona ante esta situación, porque este video lo estoy grabando el mero día que está sucediendo esto, que es jueves, y vamos a ver cómo reacciona mañana el mercado, si se mantiene en esta caída o a lo mejor inclusive cae más, ¿no? La situación está realmente complicada. Ahora, de calle se llegó a todos los bancos consigo mismo, ¿no? De hecho, acá tenemos el ETF de los bancos más importantes de Estados Unidos y este ETF solo cayó un 7.6%, pero es un montón. Y si tú ves cualquier acción o sí, cualquier acción de otro banco, todas cayeron mínimo un 5, 6, 7%, JP Morgan, Goldman Sachs, hasta bancos regionales, ¿no? ¿Y por qué? Por el riesgo de contagio, ¿no? Hay que recordar que todo el sector bancario está sumamente, y le estoy hablando del sector bancario global, ¿no? Porque ya estamos en la globalización, está todo lo que da, y todo el sector financiero está sumamente conectado, ¿no? Entonces, eso nos lleva al punto, a uno de los puntos más importantes de la consecuencia, que es, déjame ver si lo encuentro aquí. Exactamente aquí el riesgo de contagio, que es mis activos son tus pasivos y viceversa. Aquí quiero llegar con esto, que obviamente si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una deuda con el banco, por poner un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir, yo tengo un pasivo con el banco, ¿no? Pero para el banco yo soy un activo, ¿no? Porque pues le debo dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor los activos del banco son pasivos de otro banco y viceversa, ¿no? Entonces esto es lo que puede generar un riesgo de contagio bastante importante, porque si empiezan a caer, empieza a caer el banco, se ve obligado a vender, etcétera, pues puede generar que esta reacción se genere una reacción en cadena bastante preocupante, que fue más o menos lo que sucedió en el 2008, ¿no? Que cae Lehman Brothers y genera una reacción en cadena que básicamente casi todos los bancos terminan cayendo, ¿no? Si no fuera por la intervención en que tuvo que hacer el gobierno americano, pues a lo mejor el sistema financiero como lo conocemos, pues ya no estaría el día de hoy, ¿no? Otra de las consecuencias es que esto ha generado mucho miedo en el mercado, sobre todo porque genera que haya menos capital disponible para todas las empresas. ¿Cuáles son las empresas que más van a sufrir de esto? Todas las empresas que estén perdiendo dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque este riesgo significa que a lo mejor si estás perdiendo dinero y necesitas levantar más capital, ya sea por medio de acciones o por medio de deuda, en este año o en el próximo año sobre todo, pues puede ser que ese capital no esté disponible, ¿no? Porque pues sabemos que cuando hay miedo todo se va a efectivo, todo se va al cash, al famosísimo cash, y la gente no quiere invertir porque tiene miedo, entonces el capital se seca, por así decirlo, no hay capital, ¿no? Entonces eso también es una consecuencia que pudiese ser. Otra consecuencia pudiese ser es que los bancos se puedan quedar sin liquidez, que es más o menos lo que les estaba comentando que pasó en la crisis de 2008, donde los bancos empiezan a caer, se empieza a crear una reacción en cadena, una reacción de miedo en general de la gente y los bancos sencillamente ya no tienen la liquidez suficiente para las operaciones del día y eso pues obviamente genera, insisto, un riesgo sistémico muy importante. Otro factor que a lo mejor, no exagerado, pero lo veo muy poco probable, no ha sucedido últimamente, no significa que no pueda suceder, pero es que este miedo que hay en el mercado se le pasa a la gente tradicional, ¿no?
y que empiecen a tener miedo de que sus bancos no paguen y empiecen a retirar su dinero, ¿no? Y esto va a generar pues una profecía autocumplida, que es lo que les decía. Al fin y al cabo, si las personas todas se ponen de acuerdo o por miedo todas deciden sacar su dinero, al mismo tiempo el banco no va a tener, sin importar qué banco sea, no va a tener la liquidez para poder pagar todos los depósitos que tienen las personas, ¿no? Entonces esto también es algo sumamente importante porque se puede generar una reacción en cadena muy preocupante. Obviamente esto lo veo mucho, mucho más difícil porque pues siento que intervendría antes el gobierno para calmar a la gente, pero a lo mejor en algún banco pudiese suceder, ¿no? No significa que no tiene que ser algo sistémico, puede ser que sea algo local. También es una realidad. Otro factor que puede suceder es que la liquidación de activos va a generar una presión a la baja muy fuerte en los mercados, ¿no? Y es lo que vimos hoy, que tuvimos días muy negativos por los mercados, es algo totalmente lógico. Si el banco en Silicon Valley se ve obligado a vender sus acciones, a liquidarlas al precio del mercado para poder tener liquidez, pues esto va a generar una presión muy fuerte de venta en el precio de las acciones. Y obviamente, ahorita solo fue Silicon Valley, ¿no? Pero si se unen más bancos, inclusive de tamaño mediano, a esta dinámica, pues va a generar una presión de venta o una presión negativa muy fuerte en el mercado de valores, lo cual pudiese generar que en los próximos meses, días, semanas, tengamos un mercado muy, muy bajista. Otro factor es, aunado a esto, es que este factor también puede generar un ciclo vicioso muy importante que generaría liquidaciones. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que pasa? Si este banco, por ejemplo, se ve obligado a vender muchas acciones, pone una presión muy fuerte en el mercado a la venta, pues obviamente esto va a generar que el precio de las acciones caiga. Ahora, al caer el precio de las acciones, puede ser que los bancos que tengan margin call, es decir, o inclusive los inversionistas, es decir, que hayan pedido prestado dinero para invertir, se vean obligados a vender sus acciones para pagar el préstamo y esto genera a su vez más presión a la venta y esta presión a la venta a que los precios de acciones bajen, lo cual puede generar que hayan más margin calls, más presión a la venta, así sucesivamente y se vuelve un ciclo vicioso muy muy negativo y muy poderoso, que es lo que normalmente pasa en las recesiones, ¿no? Por eso vemos a veces caídas en el mercado de un 20-30% en cuestión de días, que dices, wow, ¿cómo puede caer tanto en el mercado? Bueno, es más o menos esto lo que está pasando, ¿no? Es lo que sucede cuando hay margin calls, la gente se ve obligada a vender, aquí no preguntan a qué precio, ¿no? Tienen que vender sí o sí, y eso genera, insisto, una presión muy fuerte que a su vez se reinforza ella misma, ¿no? Formando lo que llamamos un ciclo vicioso bastante preocupante. Y aquí la última pregunta que les hago, que también si tienen una opinión la pueden dejar en sus comentarios, porque creo que es un tema muy interesante. Y es, en su opinión, ¿es este el primer dominó en caer en la crisis económica que todos estamos esperando este año? ¿O es un hecho aislado, ¿no? Y esa es la pregunta sumamente importante que tenemos que hacernos para entender qué es lo que va a suceder en los próximos años. ¿Cuál es el beneficio que le puedo ver hasta cierto punto a esta situación? Es que al ser un banco muy específicamente muy de nicho, insisto, porque está enfocado 100% en startups tecnológicas, puede ser que sea nada más un hecho aislado. Sin embargo, por su tamaño y por cómo está la cosa globalmente, yo creo que es más probable que este sea uno de los primeros dominós en caer en esta nueva crisis financiera que vamos a tener este año. Ahora, otro punto muy interesante va a ser cómo va a reaccionar la Fed, ¿no? Que es el Banco Central de Estados Unidos ante esto. ¿A qué quiero llegar? ¿Será que este suceso genere suficiente miedo en el Banco Central para a lo mejor no subir las tasas de interés 50 puntos porcentuales como habíamos dicho y en lugar de eso subirlas 25 puntos porcentuales? ¿Será suficiente? No lo sabemos tampoco, ¿no? Eso también nos va a decir en su próxima junta, que es a finales de mediados de marzo. Vamos a saber más adelante qué es lo que está viendo la Fed y cómo reacciona ante estas situaciones que de manera muy rápida, la verdad, se pueden salir de control y generar un caos más o menos parecido, a lo mejor no del tamaño de que vimos en el 2008, porque creo que eso fue algo sumamente espectacular, pero algo similar, ¿no? Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Si les gusta este contenido, como siempre, les recuerdo, les pido de favor, apoyen con un like, suscribiéndose, ayudan mucho al canal. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo.